algo no salió bien en tu trabajo, no tiene por qué verse afectada la autoestima. Vivimos en altibajos tremendos y la situación nos ha llevado a tener una inseguridad de nosotros mismos por no tener autoestima. Hablemos de crueldad. ¿Qué sucede cuando dos personas que se amaban con todo se divorcian? No quiero que le quiten todo, quiero que sufra, quiero que le caiga una enfermedad. ¿Qué está ocurriendo con el ser humano? Ese es un verdadero problema, amigos. Es increíble que un asesino a sueldo tenga en su casa una taza que le regaló su hijo como el mejor papá del mundo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder. Vamos con la segunda parte. ¿Qué les parece? Debilidades del ser humano. Digo, ¿para qué no nacimos perfectos, pues? Me gusta la idea de cómo lo explica la Cábala. La Cábala dice que somos como unas vasijas. Estas vasijas cada vez están más abolladas y por lo tanto se van replicando. De hecho, déjame comentarte algo bien importante. Si está comprobado científicamente que una persona manifiesta ciertas debilidades de las que hemos estado comentando y no las corrige y se embaraza o llega a tener un hijo, el hijo tiene estas debilidades, ¿sí? Y entonces eso se va agravando de padres a hijos y así sucesivamente, ¿no? Traemos una carga genética muy fuerte desde tiempos ancestrales, ¿no? Y entonces por eso vivimos ahorita una era más aguda que nunca de ciertas actitudes. Pero eso está comprobadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo yo que lo más importante que podemos hacer ahorita es estar haciendo un autoanálisis, ¿no? No tanto el por qué Lupita o Carlitos están manifestando estas actitudes, sino yo como persona, cuáles alcanzo a identificar en mis circunstancias, ¿no? Y esto que yo estoy viviendo, cómo me suma a darme cuenta de mi área de oportunidad para convertirme en una mejor persona, ¿no? No solamente es cultura general, amigos. La idea de prácticamente de 30 minutos de poder, acuérdate, es transfórmate rehaciendo tu mente. Y no estás nada sencillo. Si tú crees que nada más leyendo un libro de motivación y mejorando tu cartera, tu bolsillo, ya te transformaste, eso es lo más tonto que pueda haber. Necesitamos un trabajo claro en un lugar pantanoso. O sea, sí tienes que pasar por el caos. Ángel, eso es mentira, no necesito. No, sí necesitas pasar por caos, por situaciones difíciles. Sí tiene que estar complicado para que haya aprendizaje. Y entonces puedas destacar estas habilidades o quizás áreas de oportunidad. Porque, por ejemplo, ¿cómo puedes manifestar que eres una persona no cobarde? Acuérdate que estuvimos en el podcast pasado hablando de eso, ¿no? Bueno, te tienes que enfrentar a una situación en la que vas a tener que abrir la boca y vas a tener que hablar con tu argumento convincente, ¿no? Del por qué estás defendiendo una idea y a ver cómo te va, porque resulta que a lo mejor el que está enfrente es más hábil que tú y entonces vas a tener que aprender sí o sí, te va a doler y entonces, ¿cuál va a ser el aprendizaje? ¿Cómo mejorar? Obviamente, decir, a ver, espérate, ¿por qué perdí? ¿Por qué no se hizo lo que yo quería? Bueno, pues órale, a ponernos a trabajar, eso es bien importante. Pero ahora hablemos de otras debilidades. ¿Ya pensaron en alguna otra más? No nos gusta equivocarnos y aceptar que nos equivocamos y nos justificamos. Sí, la justificación por todo. Todo tiene justificación, ¿eh? Todo. Hay un libro que que leo ocasionalmente, sobre todo en las madrugadas. La magia de pensar en grande, se llama así el libro. Y dice que las justificaciones llegan a dejar de ser justificaciones en el momento en el que efectivamente sí te suceden las cosas. Y ya lo he hablado muchísimo, ahorita que estabas tocando el tema de la justificación.
Si eres una persona impuntual, obvio que a ti te va a pasar todo para que no llegues a tiempo. Entonces dices, no, es que Ángel, no me estoy justificando, te lo juro que me pasó. No, sí, pero, y mañana te va a pasar otra cosa, y pasado mañana te va a pasar otra cosa. Y te puedo poner 1000 ejemplos, sí o sí ocurre, ¿no? Esa es una muy buena, la justificación. El por qué este 2025 ya estamos entrado el mes, ya va a terminar el mes de enero y, y todavía no pongo en práctica los propósitos que me había puesto. Bueno, hay una razón de ser, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? No, pues es que, mira, fíjate bien, o sea, apenas este 6 de enero terminaron las fiestas, ¿no? Pero aparte es el cumpleaños de fulanito, sutanito, y sí, sí, enero no se cuenta. Entonces febrero, ya son 11 meses. Y entonces siempre va a haber una justificación. Ok, muy bueno. ¿Consideran ustedes que es una debilidad la dependencia? Al café. A impulsos inmediatos, al libro. ¿Saben cuándo se convierte en un verdadero problema? Cuando ya es insostenible. Hace poquito leí un artículo, no sé si ustedes conocieron o les tocó escuchar de un gran cantor. Anota, por favor. Un cantor. Un cantante español llamado Camilo Sesto. En lo personal a mí me gustaba mucho cómo cantaba. Y tuvo un hijo, yo no sabía. Un hijo, este hijo crece y también cantaba hermoso. Y entonces era una promesa española, o sea, imagínate el hijo de Camilo Sesto para el mundo. El detalle es que de repente se apagó, muere el papá y cae en una depresión enorme, que ahorita está dependiente de las drogas, está todo, es una piltrafa, diría mi mamá. Es muy doloroso y entonces entrevistan a la mamá y dice que no ha podido superar la muerte de su papá. ¿Tendrá justificación? Pues a lo mejor sí. Tuvo un gran papá, a lo que yo sé, pero había una gran dependencia de. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿a qué consideras que eres muy dependiente? Esa es una pregunta muy dura. A las redes sociales. Puede ser, ¿eh? Porque ¿qué pasa si se te olvida el celular? Sientes como que te falta el aire, ¿no? Sí. Tristemente decirlo, pero sí. Pocas personas he encontrado que, se me olvidó el celular, bueno, ni modo, ya que regrese. Y yo digo, ¿cómo puede estar tan tranquila esa persona? ¿No? Y de repente otros están, no, o sea, no. Sí. ¿Cuántas veces entras a Instagram, TikTok, Facebook al día? Si es una dependencia que ya se convierte en un verdadero problema. Es un verdadero lío. Es más, no sé si te ha pasado, pero estás en una junta mega ultra archirrequete recontra importante y algún miembro de esa junta no puede evitar la notificación de Facebook. Y entonces están así como, "Ay, tengo que ver qué comentaron en mi publicación". Es un verdadero lío, la dependencia. Bueno, el detalle es que se convierte en un problema cuando es insostenible y cuando ya te empieza a provocar problemas, ¿no? Ahora, ¿qué hay de la pareja? Cuando hay una dependencia excesiva, enfermiza, a nadie le gusta la dependencia enfermiza o sea, híjole, ¿cuántos asesinatos no ha habido por causa de eso? Por una dependencia. Entonces, bueno, yo nada más te lo paso al costo a que eres dependiente de una forma enfermiza y entonces creo que sería necesario pues tomar en cuenta ello, ¿no? Ahora,
¿Qué hay con respecto a la mala gestión de la ira? ¿Será un tema? Híjole, es un problemón, sobre todo cuando estás en, imagínate, me da mucha risa cómo alguien se le atraviesa en el tráfico a alguien y se baja, no, que tú y cómo, pues órale, bájate. ¿Cuántos videos hay de gente que se está peleando chocándose a los autos? No, ya ve, no, y yo me hago más para atrás y te choco. Hasta hay no sé si te acuerdas, un capítulo de Malcolm in the Middle, Malcolm en el medio. Perdón, mi inglés de repente no, mi Spanglish. Michael en medio, cuando la mamá, no me acuerdo cómo se llama la mamá. Lois, en un estacionamiento, ¿no? De supermercado, y entonces se pone, híjole, ¿por qué tuvo tanto éxito la serie? Comportamiento humano, o sea, era la verdad que era la realidad, era la realidad. ¿Cuántos Luis tenemos dentro de nosotros? Sí, y nos morimos de la risa con la serie, pero en la realidad yo he visto vez tras vez esa situación, increíblemente. Ahora, no solamente en la conducción, no solamente en la manejada, que ahí yo te puse un ejemplo muy claro, pero ¿en qué otros ámbitos a veces tenemos mala gestión de la ira? Cualquier estupidez. O sea, se te cae el celular y ya se te jodió el día. Te hicieron una observación a tu trabajo, ya se te jodió el día. No tienes una buena gestión, digo, es de humanos tener ira. Cuando te machucas el dedo pequeño del pie, sí, pero a veces como que te da risa ya, ¿no? O sea, sí te da mucho coraje, pero como es algo muy tonto, ya después te ríes. No, la mala gestión de la ira va más allá, es cuando el problema no es tan grave y tú lo hiciste inmenso y es más, ya ni siquiera te acuerdas por qué fue el pleito. Todo lo que hiciste después esa es la mala gestión de la ira. Ahora, ¿qué hay de la arrogancia? ¿Qué es arrogancia? La arrogancia es creerse que estás por encima de los demás, parido por los dioses, hecho a mano. Y eso es tan común y es una verdadera estupidez. Cuando en realidad una persona, mientras más grande tiene que ser, mientras más grande en todos los aspectos, económico, cultural, intelectual, obviamente tiene que ser más humilde y entonces es más amada. Pero la arrogancia se encuentra hasta en la persona que tiene, es más, la persona menos morena es más arrogante en el mundo de morenos. Sí, en una ocasión me tocó ver una encuesta que estaban haciendo filmada y se fueron, digo, no voy a decir lugares geográficos, no quiero herir susceptibilidades, pero se fueron a una secundaria de gobierno, de una colonia popular. Y entonces, donde todos eran de Moreno Azabache para arriba, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Había esa arrogancia. Había esa arrogancia. La arrogancia de que yo tengo para ir al centro comercial popular y ustedes van al tianguis. Espérate, hay niveles, pero ya en una arrogancia desmedida. O sea, ni Luis Miguel. ¿Sí me explico? Ni Luis Miguel. Y es un tema. Ese es un verdadero tema. Increíble. Oye, ¿qué te pasa? Mi calle está pavimentada. Es un verdadero tema. Sí, híjole. Amigos, ¿pero qué hay de la baja autoestima? Yo siempre lo he sabido,
digo, hablo de baja autoestima, pero en realidad yo le podría llamar la nula autoestima. Vivimos en altibajos tremendos y la situación a veces nos ha llevado a tener una inseguridad de nosotros mismos precisamente por no tener autoestima. Hay un concepto bajo de cada uno de nosotros y tendemos a sentirnos inferiores ante una situación. O sea, algo no salió bien en tu trabajo, no tiene por qué verse afectada la autoestima. Es normal, o sea, que algo no salió bien. Punto, ya. Vuelta a la página, a ver, ¿cuál fue el error? Ok, lo corregimos. A chingar a su madre, otra vez, bien. No, nos hundimos en una depresión. ¿Cómo es posible, Dios de mi vida? Yo, ¿qué tal? No, ¿qué está ocurriendo con el ser humano? Ese es un verdadero problema, amigos. ¿Por qué? Porque más tardas en reparar el daño. Es peor para todos. Y entonces la persona dice, ¿y yo? Pues, ¿qué fue lo que dije? El asunto es que con la persona que no tiene autoestima, ya hizo toda una guerra y la persona que quizás fue la que lo provocó, no lo hizo con ese propósito y se quedan como que en un limbo porque, ¿qué sucedió? ¿Nos ha pasado? Yo creo que a todos. Y son etapas de la vida. Vas creciendo, vas madurando, pero mientras más inmaduro, más te afecta directamente en tu autoestima, ¿no? Y eso es un verdadero lío. Había una señora, voy a decir una cosa, a ver, no sé. Vamos partiendo de lo que dice el gobierno. ¿A partir de qué edad una persona, una mujer, es de la tercera edad? 60 años. Imagínate una mujer de 62 años. ¿Es de la tercera edad? En teoría. Ah, no es tu punto de vista. Como dice el gobierno, Sí. o sea, ya le dan su tarjeta de tercera edad. ¿Tú tienes la culpa? ¿No? Entonces, si llega alguien y le dice, ese asiento está designado para las personas de la tercera edad, señora, por favor. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Vieja? No, es una realidad. Es una realidad. ¿Cuántos años tiene, oiga? ¿Por qué chingados te voy a decir? Es un verdadero lío. Te estoy hablando de las personas que tenemos por costumbre hacer networking y todo. Obvio, ya mejor ni le preguntas su edad, pero tú bien sabes que dentro de los que estamos aquí, ese lugar le pertenece a la persona más mayor. Es un verdadero lío, te lo juro, y te lo estoy comentando de una forma tan chusca, porque pues hay muchas personas de la tercera edad que me están escuchando, y es tan real como la que tiene 20 o la que tiene 50 o la que tiene 80. ¿Sí? Ya lo dijo mi querido Arjona, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. En fin, y me gusta, pero sí está padre, ¿no? La baja autoestima, amigos, en realidad es un tema y es una debilidad del ser humano en estos tiempos. Y bien clara. Porque no soy más alto, porque no soy más bajo, porque no soy más delgado, porque no soy más fornido. Es más, la autoestima hasta por la belleza. ¿Sabías tú eso? Hay personas demasiado bellas que no tienen autoestima, precisamente porque tienen problemas, porque no eres lo suficientemente inteligente, porque te eligieron por bella, por hermoso. O sea, en realidad sí tenemos un problema mental. ¿Sí? ¿Te gustaría tener ese problema por demasiado hermoso?
Ya me ha pasado. O sea, así es, en realidad. Amigos, pasando a un tema un poquito más serio. Y eso sí es digno de pensarse. Crueldad. Hablemos de crueldad. La crueldad, amigos, es la capacidad. La misma palabra lo dice. De hecho, no hay otro sinónimo. Es la capacidad de ser cruel con otras personas y seres vivos sin mostrar un mínimo de humanidad ni de dolor ante tales hechos. Pregunto, ¿es una debilidad del ser humano? Sí, la crueldad. Un ejemplo de crueldad ante una situación social, ¿cuál sería? Un asaltante que sube al transporte público y las personas con coraje creen que la forma de poner un alto es siendo crueles. Ok, en pocas palabras lo que estás diciendo es la crueldad manifestada hacia el ladrón que justifica que lo pueden linchar, ¿sí? Ok, ¿y eso es muy cruel? Te estoy preguntando, ¿no? O sea, ¿sí? La crueldad con las palabras. Puedes ser muy cruel y dejar a una persona hasta abajo simplemente porque puedes y sabes hacerlo. Tienes la habilidad de ser cruel con palabras y fíjate que ese es un tema, ese es un punto muy interesante porque tú dices, ok, no utilizo armas, no soy violento, pero tengo la capacidad de destrozar con mis palabras y soy cruel. Es horrible y eso es un tema hoy por hoy. Horrible. Híjole, me ha tocado presenciar, fíjate, hace algunos años nos tocó ayudar a gente que salía de sectas y religiones dañadas. Déjame decirte que es muy raro salir dignamente ante una situación de esas. Es decir, una persona que por muchos años estuvo dentro de una religión y decide cambiarse a otra o simplemente salirse, no hay salida digna. Tienen que destriparlo, desollarlo por completo, con una crueldad nefasta. No me importa tu reputación, no me importa lo mal que te ponga ante la sociedad. Eso es una crueldad muy común. Yo no lo maté, se suicidó, no, pues yo qué culpa tengo, él es muy débil. No, fuiste cruel con tus palabras. Porque evidentemente el tema que tú comentaste de que a lo mejor en el transporte suben, sí, ahí no podríamos medir el nivel de crueldad porque te sientes atentado contra tu ser, tu persona, y yo voy a ejecutar. No, no estoy diciendo que sea justificable, estoy diciendo que no lo podríamos medir, ¿ok? ¿Sí? Además de que es recurrente, ya me han robado 5 veces, o sea, sí me explico, pero el tema aquí que comentaste de la crueldad verbal, es más, desde algo tan efímero, soltar la crueldad con todo el peso de las palabras, eso es bien común. Dentro de la política no nos vamos muy lejos, o sea, no sé si han visto cómo terminan los presidentes que van saliendo. Parecen zombies, ya todos chupados y envejecieron en esos años, pero al por mayor horriblemente, precisamente por tanta crueldad, tanta maldición hacia ellos. Y híjole, pobrecitos, yo no podría estar en la política, la verdad. Creo que tendrías que ser de un sin corazón para poder hacerlo. En fin, no sé cómo le hacen. Pero la crueldad a ese extremo. Ahora, ¿qué sucede cuando dos personas que se amaban con todo se divorcian? ¿Cómo entra la crueldad ahí? Es horrible. No descansaré hasta verlo muerto, hasta verlo tras las rejas. Oye,
espérate, pero eran dos personas que se amaban y es más, por su amor tuvieron hijos y decidieron hacer familia. Ahora, ¿por qué hay tanta crueldad? No quiero que le quiten todo, quiero que sufra, quiero que le caiga una enfermedad. Vamos con la señora que hace conjuros y vamos a agarrar un mono y vamos... Eso es tan común, amigos, tan común, que la gente en su desesperación, aquí en lo oscurito donde nadie lo ve, vamos a maldecir a esa persona y es más, no quiero que muera, quiero que sufra toda la vida y quiero ver yo cómo está sufriendo. ¿Será común eso? No tienes idea. ¿Quieres hacer dinero hoy por hoy? Pon un letrero allá afuera donde se hacen amarres, maldiciones y todo ese tipo de cosas tan nefastas. Eso es, creo que, un tema de conversación hoy por hoy dentro de las debilidades del ser humano, la crueldad. ¿Nacemos con crueldad? No. Hay casos en los que sí. Hay niños, hay anticristos de repente cada determinado tiempo que el niño nace con maldad. Esa es una realidad, ¿eh? Pero está comprobado que hay algo aquí que no está funcionando bien. Pero en el ser humano normalito, como espero que seas tú o yo, no ocurre eso, no hay crueldad. Cuidamos, abrazamos, ¿sí? Y eso es lindo del ser humano. Pero entonces, ¿por qué es tan extremo? ¿Por qué entre hermanos se odian tanto? Si vienen del mismo padre y la misma madre, ¿por qué? Bueno, ahí ya se gestan un montón de situaciones, pero todo termina en una crueldad nefasta. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De ahí surgen otras cosas, como por ejemplo, ¿qué te podría decir de la ambición desmedida? Es bueno ser ambicioso, pero ¿cuál es la diferencia entre una ambición y una ambición desmedida? Es correcto. No te importa nada a consecuencia de quien se ponga enfrente contigo, sin ti, a pesar de ti. Es más, te voy a pisotear, pero yo tengo que lograr eso. Es una ambición desmedida. Y por lo tanto, ahorita, ¿cómo se deteriora el planeta? Los corporativos que son depredadores. ¿Quién maneja los corporativos? Personas. Son personas. Vi un segmento de una serie de un psicópata, estaba viendo el thriller, y entonces entra a la casa del psicópata, esta persona que lo está investigando, y entonces se da cuenta que tiene unas tazas donde dice, para el mejor papá del mundo. Entonces dice el narrador, es increíble que un asesino a sueldo tenga en su casa una taza que le regaló su hijo como el mejor papá del mundo. Es curioso, ¿no? Es curioso, pero sí vivimos una era muy, sin embargo, amigos, y creo que es importante que estemos al tanto de las debilidades humanas que ahora están, fíjate, es tan común que a veces le llamamos que es parte de la naturaleza del ser humano cuando no lo es. Es común, se ha estado permitiendo, desde las canciones de narcocorridos donde hablan del quemado del XY, no digo más, hasta las películas que fomentan eso y son las que tienen más éxito. Y entonces es nuestro mero entretenimiento y se va directamente al cerebro reptiliano. Vemos sangre, vemos crueldad y nosotros, pero ahí estamos y lo estamos fomentando. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan atrapante? Digo, te lo digo en mi caso. O sea, si tú me pones una película romántica, me voy a quedar bien dormido. Pero si me pones una película donde hay una situación caótica, donde aparezca la sangre, donde aparezca la acción, pues igual y también me quedo dormido, ¿no? Pero ese es otro tema.
El ser humano tiene algo ahí, tenemos un tema, ¿no? Por ahí escuché que dice, alguien tiene algo de psicópata o tenemos algo de ambición desmedida, qué sé yo. En realidad hay mucho que trabajar. Que cada quien haga su tarea, ¿qué les parece? Cada quien haga su tarea, busquemos las herramientas necesarias y tratemos de llevar una vida tranquila. Nos vemos en la siguiente transmisión, amigos.